Hola, vamos a resolver el ejercicio 17D de la guía número 3 de elementos de análisis matemático. El ejercicio se encuadra dentro de lo que podríamos llamar aplicaciones de la derivada y consiste básicamente en obtener todas las características que se le pueden pedir a una función, incluso su gráfico. Lo primero que nos piden es el dominio, aquellos valores donde la función tiene la posibilidad de obtener un correspondiente, es decir, en este caso el dominio natural serán todos los números menos el 0, es decir, todos los reales menos el 0. Para la imagen, sabiendo que tenemos que hacer un gráfico, lo vamos a dejar para el final. Cuando hablamos de asíntotas, hacemos referencia a la asíntota vertical y a la asíntota horizontal. En la vertical lo que tenemos que obtener es un valor de x donde el límite por derecha o por izquierda a ese valor me devuelva más o menos infinito. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es visualizar algún candidato, un valor donde podamos esperar que el límite devuelva más o menos infinito. En este caso el único será 0. Si hacemos el límite por derecha y el límite por izquierda, para que sea una asíntota vertical nos tendría que dar en alguno de los dos casos más o menos infinito. Por derecha, el primer término tiende a 0, el segundo término, como el denominador tiende a 0, tenderá a más infinito sabiendo que ese 0 serán valores positivos porque x tiende a 0 por derecha. Por lo tanto, el límite final es más infinito. Esto ya es garantía de que x igual 0 es una asíntota vertical. Pero usemos también el límite a 0 por izquierda. El primer término tiende a 0, el segundo término tiende a menos infinito. El límite final será menos infinito. Esto no cambia que x igual 0 sea una asíntota vertical, pero sí ofrece más información. Por derecha tenderá a más infinito y por izquierda tenderá a menos infinito. Eso lo podemos utilizar cuando hagamos el gráfico. Para la asíntota horizontal, lo que tenemos que hacer es evaluar el límite al más y al menos infinito de la función, donde cuando calculamos el límite al más infinito, el primer término tiende a más infinito, el segundo término tiende a 0, el límite final en el más infinito es más infinito, en el límite al menos infinito el primer término tiende a más infinito, mientras que el segundo también tiende a 0, el límite final será más infinito. Esto nos permite concluir es que no hay asíntota horizontal, la función no presenta una asíntota horizontal. Para encontrar las raíces de la función lo que vamos a hacer es igualar a 0. Vamos a resolver la ecuación, eso nos lleva a que la única raíz es la raíz cúbica de menos 2, aproximadamente menos 1,26. Para la ordenada del origen lo que tenemos que hacer es reemplazar por 0, aunque en este caso en particular esta función no permite que uno reemplace por 0, ya que 0 no está en el dominio de la función. Esto garantiza que la función no va a tener ordenada al origen. Para obtener los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y los extremos relativos, lo vamos a hacer en forma simultánea. Y vamos a valernos de la propiedad que dice que si la derivada es positiva en un intervalo, la función crece. Y si en un intervalo la función presenta una derivada negativa, es porque es decreciente. No vamos a plantear las inecuaciones, sino que vamos a primero obtener los puntos críticos. Los puntos críticos de una función son valores del dominio donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Estos puntos son importantes porque si la función presenta algún extremo relativo, seguro que lo tiene que alojar en un punto crítico. Para eso obtenemos la derivada de la función y verificamos dónde es 0 y dónde no existe. Para que sea 0, lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación. Eso ocurre cuando x es igual a 1. Como es un valor del dominio, será un punto crítico. Para que la derivada no exista, fíjense que tenemos una resta entre una función lineal que existe siempre y una racional que no existe cuando x es 0. Pero 0 no era un valor del dominio, o sea que 0 no va a ser un punto crítico. El único punto crítico, el único que puede alojar algún extremo relativo, es el valor 1. Esta información conviene ofrecerla en una recta auxiliar. Una recta donde se grafique todo el dominio, el 0 no va a ser un valor del dominio, y se grafiquen también los puntos críticos. Esto nos va a permitir a nosotros estudiar la función en forma de secciones, es decir, antes del 0, entre el 0 y el 1, y después del 1. También podemos usar una tabla para poder volcar toda esa información. Lo que vamos a ubicar en esta tabla va a ser
primero, obviamente, cómo está partida la función, antes del 0, entre el 0 y el 1, y después del 1. Vamos a dejar un lugarcito reservado para el 1 porque puede alojar algún extremo relativo. Vamos a poner una columna donde, si necesitamos saber información de la función f, de la derivada, obviamente, que es la protagonista en esta parte, y podemos obtener alguna conclusión. Para eso vamos a primero buscar algún valor que se encuentre antes del 0, por ejemplo el menos 1, y evaluarlo en la derivada. En la derivada el resultado es menos 4, lo que importa es el signo, que es signo negativo. Después obtenemos algún valor entre el 0 y el 1, por ejemplo el 0,5. Vemos cuánto vale la derivada, en este caso es menos 7, de nuevo signo negativo. Es lo importante saber el signo acá, porque es lo que me va a definir si crece o decrece. Y algún valor que se encuentre en el intervalo de 1 más infinito, por ejemplo el 2, el resultado de 7 medios es un número positivo. Esto me permite a mí concluir que la función decrece de menos infinito a 0 y de 0 a 1, y crece de 1 a más infinito. Fíjense entonces que la función viene decreciendo y comienza a crecer después de pasar por el 1. Es decir, en x igual 1, la función tiene que realizar un mínimo. Viene bajando, comienza a subir, la función realiza un mínimo en x igual 1. Ese mínimo es de tipo relativo. Probablemente no sea el valor más chico de todo el dominio de la función, pero sí en un intervalo. Para ver cuál es exactamente el valor del c mínimo, lo que vamos a hacer es ver cuánto vale la función en x igual 1. Es decir, hacemos f de 1. f de 1 será reemplazar por 1 en la función, eso nos da 3. Por lo tanto, la función realiza un mínimo relativo en x igual 1, pero ese mínimo es 3. Concluyendo que el intervalo de crecimiento será de 1 a más infinito, el intervalo de decrecimiento será de menos infinito a 0 y de 0 a 1, máximo relativo no tiene y mínimo relativo es 3 en x igual 1. Para los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión, los vamos a sacar de forma simultánea como hicimos en la parte anterior. Nos vamos a valer de que una función es cóncava hacia arriba cuando la derivada segunda es positiva y es cóncava hacia abajo cuando la derivada segunda es negativa. Un punto de inflexión es un punto donde la función cambia su concavidad. Seguro que los posibles puntos de inflexión, es decir, un punto donde hay un cambio de concavidad, tiene que ser algún valor del dominio donde la derivada segunda es 0 o donde la derivada segunda no existe. Para eso vamos a obtener la derivada segunda, que es simplemente derivar la derivada, y ver cuándo esta es 0 y cuándo esta no existe. Es 0 en el valor de x igual a raíz cúbica de menos 2, es decir, en x aproximadamente menos 1,26. Este valor ya lo habíamos obtenido en otra ecuación y era en la raíz. Es decir, en la raíz hay un posible punto de cambio de concavidad. No existe la derivada segunda cuando, fíjense que de nuevo tengo una suma, esto existe siempre, esto no existe solamente cuando x vale 0. Pero 0 no es un valor del dominio, por lo tanto no puede ser un posible punto de inflexión. De nuevo vamos a ofrecer la información en una recta auxiliar, serán todos los números reales menos el 0, y a su vez vamos a ubicar el número raíz cúbica de menos 2, donde podemos tener un punto donde la concavidad cambie. Vamos a estudiar lo que ocurre con la función antes de este valor, entre raíz cúbica de menos 2 y 0, y después del 0. Vamos a plantear una tabla donde una de las columnas sea cómo está partida la función, otra información sobre la función, otra sobre la derivada segunda, que en este caso esta es la protagonista, y dejamos una columna para las conclusiones. También dejamos una fila para el valor de x raíz cúbica de menos 2 porque podemos obtener alguna conclusión, quizás sea algún punto de inflexión. Así que lo que vamos a hacer es visualizar, vamos a tratar de ver la concavidad estudiando el signo de la derivada segunda. Tomamos algún valor que se encuentre antes de raíz cúbica de menos 2, por ejemplo menos 2, eso nos da 3 medios, es signo positivo. Después algún valor que se encuentre entre raíz cúbica de menos 2 y 0, por ejemplo menos 1 nos da signo negativo. Y después del 0, por ejemplo en 1 nos da 6, signo positivo. Las conclusiones son que la gráfica es cóncava hacia arriba, donde la derivada segunda es positiva, y es cóncava hacia abajo, donde la derivada segunda es negativa. Fíjense que en el valor raíz cúbica de menos 2
hay un cambio de concavidad. Venía cóncava hacia arriba y pasó a ser cóncava hacia abajo, por lo tanto tenemos un punto de inflexión. Para completar el punto de inflexión, lo que vemos es cuánto vale la función en raíz cúbica de menos 2, eso es 0. Recuerden que ya lo habíamos sacado porque era una raíz, así que el punto de inflexión es raíz cúbica de menos 2, 0. Concluyendo, la función es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos infinito a raíz cúbica de menos 2 y de 0 a más infinito, y es cóncava hacia abajo en el intervalo de raíz cúbica de menos 2 hasta 0. El único punto de inflexión se encuentra en el punto de coordenadas raíz cúbica de menos 2, 0. Vamos a tratar de plasmar toda la información en un gráfico. Primero vamos a marcar aquellos puntos que obtuvimos, por ejemplo la raíz, que es raíz cúbica de menos 2, un valor donde corta al eje X. Ordenada al origen no tengo, si no lo tendría que marcar. Máximo relativo no tengo, si no te lo podría marcar, es un punto. Mínimo relativo, si tengo es un punto, lo voy a marcar, es en x igual 1, altura 3. Después, el punto de inflexión que obtuve recién, también lo tendría que marcar, pero ya está marcado porque es la raíz. No tiene asíntota horizontal, sí tiene asíntota vertical, será x igual 0, es el eje Y. Y también vamos a ubicar la información, o mejor dicho, vamos a hacer valer la información sobre los límites al 0 por derecha y al 0 por izquierda. Al 0 por derecha la función tiende a más infinito, o sea que podemos ubicar la gráfica de la función a la derecha del eje Y en la parte de arriba. Y cuando hacemos el límite a 0 por izquierda es menos infinito, por lo tanto vamos a ubicarlo a la izquierda del eje Y en la parte de abajo. El gráfico todavía no está definido, pero tiene que ubicarse en esa parte, en esos dos sectores. Vamos a tratar de hacer, de alguna manera, combinar los intervalos de crecimiento y los de concavidad, cosas que son independientes, es decir, una función puede ser creciente o decreciente, y cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, una cosa no depende de la otra. Vamos a tratar de ubicar en una recta, donde combinemos las dos características, la concavidad y el crecimiento. Está claro que el 0 no es un valor de dominio, así que lo vamos a sacar. Sabemos que la función antes del 0 decrece, del 0 al 1 también, y del 1 en adelante crece. Ahora la concavidad es antes de raíz cúbica de menos 2, cóncava hacia arriba, y después de 0 también. Desde raíz cúbica de menos 2 hasta 0 es cóncava hacia abajo. Las características difieren si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo con el crecimiento y el decrecimiento. Por ejemplo, si miramos antes de la raíz cúbica de menos 2, la función viene bajando y cóncava hacia arriba, es decir, si trazamos una tangente, la gráfica se tiene que encontrar arriba de la tangente. Tendría que tener esta apariencia. Entre raíz cúbica de menos 2 y 0 es cóncava hacia abajo y también decreciente, es decir, viene bajando, pero si trazas una tangente, la curva se tiene que encontrar por debajo de la misma. Tendría que tener esta pinta. En el intervalo de 0 a 1, ahora es cóncava hacia arriba, pero sigue siendo decreciente. Y desde 1 en adelante es cóncava hacia arriba y es creciente, tiene que tener esta pinta. Así que vamos a ir ubicando. Antes de la raíz cúbica de menos 2, tiene que ser cóncava hacia arriba y decreciente. Desde menos 1 hasta 0, perdón, desde la raíz cúbica de menos 2 hasta 0 es cóncava hacia abajo y decreciente, sabiendo que también el límite al 0 por izquierda tiende a menos infinito. De 0 a 1 decrece hasta el mínimo, siendo cóncava hacia arriba, y del 1 en adelante, desde el mínimo relativo, va a empezar a crecer cóncava hacia arriba. Este sería el gráfico aproximado, en realidad es el gráfico real porque lo hicimos con GeoGebra, y ya podemos obtener la imagen que prometimos hace un instante, donde, como pueden ver, toma todos los valores del eje Y, la imagen será de menos infinito a más infinito.